se va activando, ¿no? Bien. Podemos ya empezar, creo ya va 10 minutos que esperamos, ¿no? Se está compartiendo la pantalla. Sí, ¿verdad? Doctora. Sí. Sí, doctora. Perfecto. Bien. Recapitulando un poquito, nosotros habíamos empezado desde la descripción bacteriana, empezamos por los cocos gram positivos y cocos gram negativos. Los primeros, tenemos dos especies que son estafilococos y streptococos, cada uno con sus respectivas especies bacterianas, ¿verdad? Nosotros sabemos diferenciar lo que es un género y una especie, ¿no es cierto? Bien, luego vimos los cocos gram negativos, donde vimos al género Neisseria, también con sus respectivas especies bacterianas. Posteriormente entramos a lo que son los bacilos gram negativos, donde vimos esa familia bastante grande y heterogénea que son las enterobacterias, y habíamos clasificado las enterobacterias en dos grandes grupos: los que forman parte de la microbiota normal, constituyen nuestras defensas, y también cuando hay un estado de disbiosis, es decir, un desequilibrio de esa microbiota normal, ya sea que disminuye la población microbiana o aumenta o migra a zonas que no son su hábitat normal, a otras zonas estériles, que normalmente su hábitat es el tracto intestinal, ¿no es cierto? Y cuando migran a otras zonas estériles, por ejemplo, como el tracto urinario, pueden volverse lo que llamamos oportunistas o patógenas, ¿verdad? Produciendo infecciones. Entonces, a ese grupo de bacterias las denominamos enterobacterias oportunistas, ¿verdad? Y el otro grupo, las patógenas, es decir, que no forman parte de la microbiota normal del tracto intestinal. Dentro de ellas tenemos, por ejemplo, a Salmonella, Shigella y Yersinia, ¿verdad? Bien, todo eso ya estudiamos. Las características, ¿alguien me puede decir las características de las enterobacterias? Para que una especie bacteriana o una bacteria esté dentro de este grupo, debe cumplir ciertas características, aparte de ser un bacilo gram negativo. ¿Cuáles son las otras características? A ver. Reducen nitrato a nitrito, doctora. Muy bien, reducen nitrato a nitrito. Perfecto. Luego, otra característica, Shakira. RUC. RUC. Alejandra, ¿no? Sí, doctora. Muy bien. A ver, otra característica, Alejandra. 4. ¿Son fermentadoras Son o no? fermentados. Son fermentadoras de los hidratos de carbono, ¿no es cierto? Especialmente de la glucosa. Todos fermentan la glucosa, ¿no? Y algunos la lactosa, ¿sí? Pero no todas, ¿verdad? Pero todas fermentan uno u otro hidrato de carbono. Bien. ¿Qué otra característica, Alejandra? A ver, o alguien que pueda ayudar a Alejandra. Buenos días, doctora Campero. Buenos días. Tiene catalasa positiva, Ya es oxidasa negativa. catalasa positiva, oxidasa negativa, muy bien, oxidasa negativa sería otra característica. Presentan fimbrias o pilis. No, no todas presentan fimbrias. En Ya. cambio, sí todas son
oxidasa negativas, todas reducen nitratos a nitritos, todas son fermentadoras, ¿verdad? Bien, Ujú. todas son bacilos gram negativos, todos son oxidasa catalasa positiva, ¿verdad? Bien, pero algunas tienen fimbrias, otras tienen no, unas son aerobias, otras son anaerobias facultativas, unas tienen flagelos, lo que determinan la motilidad, otras no. Bueno, esas no son características comunes, ¿verdad? Bien. Y vimos dentro de lo que son otros bacilos gram negativos, vimos la anterior clase al género Pseudomonas, ¿no es cierto? Como ser la patógena del grupo es Pseudomonas. ¿Qué especie de Pseudomonas? ¿Recordamos? Están haciendo su cuadrito. Aeruginosa, Eso, muy bien, Pseudomonas aeruginosa. Pseudomonas aeruginosa. ¿Sí? Aeruginosa. Bien. No se olviden de hacer sus cuadritos, por favor. La especie bacteriana, si es gram positivo, si es un coco, bacilo, espirilo. ¿Se acuerdan el cuadrito que les di la primera clase? La primera o segunda clase. En la primera me parece que les di, ¿no? Para que vayan llenando ese cuadrito, ¿sí? No se olviden, pues saben que todo eso entra desde el primer parcial, ese cuadrito puede entrar. Yo les puedo preguntar, a ver, Streptococcus, ¿es un coco, un bacilo, un espirilo o un vibrio? ¿Es gram positivo o gram negativo? Sí, ese cuadrito ustedes tienen que dominarlo, es lo básico que nosotras como bioquímica por lo menos tenemos que saber ese cuadro. ¿Ya? Bien, porque eso les va a servir de base para otras materias como farmacología. Por ejemplo, la doctora Morales les va a preguntar, a ver, Alejandra, Ruth, dígame cuáles son los bacilos gram positivos. ¿Qué bacilos gram positivos conoce? ¿No? O a ver, dígame, Ewes Daniel, ¿cuáles son, qué cocos gram positivos conoce? ¿No? Entonces, o les va a decir, a ver, este antibiótico se utiliza especialmente para destruir como bactericida para cocos gram positivos o para estos antibióticos se utilizan en el tratamiento de bacilos gram positivos. Entonces ustedes tienen que saber, a ver, díganme, denme ejemplos de cocos gram positivos o bacilos gram negativos. Entonces ustedes, por eso les digo ese cuadrito, ustedes tienen que dominarlo. Vuelvo a repetir, ese cuadrito también entra para el examen desde el primer parcial. Todas las bacterias, ustedes, todos los exámenes, primero, segundo y tercer parcial, y cuarto y quinto, que dan algunos, se entra ese cuadrito. ¿Ya? Inclusive en la bacterio 2 entra también desde el primer tema que avanzamos desde cocos gram positivos. Bien, entonces continuando con lo que son otros bacilos gram negativos, vamos a ver al género Vibrio. ¿Sí? Existen varias especies del género Vibrio, aproximadamente las literaturas indican unas 78 especies, de las cuales las más importantes son Vibrium cholerae o cólera, Vibrium parhemolyticus, Vibrium vulnificus, entre otros, por mencionar algunos. Factor tiempo no nos permite lamentablemente ver por lo menos esas tres, pero el representante del grupo es Vibrium cólera. Ahí tienen en las imágenes Vibrio cólera, ¿no? Recordamos un poquito las primeras clases, la morfología de las bacterias, ¿no es cierto? Cuando tienen esta forma esférica o ligeramente elipsoidal u ovalada, decimos que se tratan de cocos, ¿ya? Cocos, aquí le falta la hoja. Bien, cuando tienen la forma alargada de bastón, los denominamos bacilos. Cuando tienen la forma de ligeramente incurvada en la parte central de la célula bacteriana, lo denominamos vibrio, es decir, la forma de coma.
cuando se pronuncian más en diferentes partes de la célula bacteriana, como en este caso, por ejemplo, tienen la forma de espiral o de tirabuzón también que se llama, y por lo tanto se denominan espirilos, ¿verdad? Entonces ya vimos lo que son los cocos, ya vimos los bacilos, y dentro de lo que son otros bacilos vamos a ver estos que son los vibrios. En cuanto a la estructura y fisiología de Vibrio cholera, podemos ver que es un bacilo gran negativo corto. ¿Sí? Ahí podemos ver en las imágenes cuando se hace una tinción de Gram, esta es una tinción de Gram, nosotros lo vemos de un color rosado o rojo, ¿no es cierto? De acuerdo a la afinidad que tenga por los colorantes, vamos a ver que son unos más tenues, otros más oscuros. Y tienen, fíjense, la forma de comas. Están, fíjense aquí en esta parte, por ejemplo, siempre cuando vayan a hacer la observación al microscopio, no van a ver cuando estén así conglomeradas, porque ahí no se puede ver. Siempre van a tender a ver lo que son las estructuras bacterianas así, aisladas. Ya miren aquí, por ejemplo, ¿ven el cursor? Sí, doctora. Sí. Entonces ahí tenemos dos, miren cómo están incurvados, como dándose la espalda, ¿no? Entonces se los denomina o están dentro de los grupos de los bacilos gram negativos, pero que tienen la forma de coma, como dice, porque son dentro del grupo de los vibrio. Entonces, en el cuadrito, esto remarquen por favor en ese cuadro que están haciendo de todo lo que son las especies bacterianas. Van a poner ustedes coco, bacilo, vibrio, espirilo, y luego a medida que vayan saliendo otras estructuras van a ir poniendo ahí, vamos a ir aumentando, ya les voy a ir indicando. Entonces, cuando trate de Vibrio cholera, ustedes van a ponerlo en el cuadrito que dice vibrio, ya no de bacilo, sino de vibrio. Si bien es un bacilo, ya las literaturas dicen bacilo, pero que tienen la forma de coma. Y al tener esa forma de coma, ya está dentro del grupo de los vibriones o vibrios. ¿Estamos de acuerdo? Son aerobios, aunque algunos son anaerobios facultativos, vale decir que ellos crecen, generalmente se desarrollan en los medios de cultivo, en un medio en presencia de oxígeno, pero hay algunos que también lo hacen en ausencia. Ellos se los denomina anaerobios facultativos. Si ustedes se fijan, tienen flagelos, ¿no? Flagelos monopolares, es decir, solamente en uno de los polos, en uno de los extremos. Tienen también fimbrias, miren aquí en las imágenes, en esta estructura, podemos ver las fimbrias o pilis. ¿Alguien me puede decir para qué o cuál es la función de las fimbrias? ¿Es una ultraestructura facultativa o es una estructura obligada? ¿Se acuerdan que vimos en los primeros temas ultraestructuras facultativas? Y vimos, perdón, ultraestructuras de la célula bacteriana. Vimos ultraestructuras facultativas y ultraestructuras obligadas. Pregunto, ¿las fimbrias son ultraestructuras obligadas o facultativas? Facultativa, doctora Facultativas. Rosales. Y las fimbrias se adhieren a las células. Muy bien, tienen la propiedad de adherencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, y ese es un peligro porque eso determina el grado de patogenicidad o virulencia. Por ejemplo, bacterias que no tienen pilis, por ejemplo, no son tan virulentas como las que tienen, ¿no es cierto? Bien, entonces, este es un peligro puesto de que hace de que las bacterias, por ejemplo, a través de sus pilis, aparte de servir de adherencia, se adhieren a la mucosa de las células donde ellas van a colonizar, es decir, las células del hospedero, en este caso el tracto intestinal, que vamos a ver más adelante, entonces se adhieren
fuertemente y en el momento del peristaltismo, que normalmente hay en el tracto intestinal, ellas no son evacuadas hacia el exterior, por un lado. Por otro lado, a través de estos fimbrias, los pilis, que son los más larguitos, ¿no? Pues de ahí viene el nombre, son como unos pelos, de ahí el nombre de pili también, hace de que se traspase lo que es a través de los plásmidos el material genético o el ADN extracromosómico. Normalmente tenemos nosotros, o las células, perdón, tienen un ADN dentro del cromosoma que está en el área nuclear, como ustedes pueden ver, ¿no es cierto? Pero cuando tienen las fimbrias, existen lo que se llaman los plásmidos. Recordamos un poquito los primeros temas, ¿no es cierto? Y en esos plásmidos están el ADN que está fuera de el cromosoma, porque eso se llama ADN extracromosómico. Entonces eso se une a otra célula, que no necesariamente es vibrio, y a través de ello se pasan el material genético, y es por ello de que hay también el problema de la resistencia a los antibióticos. Generalmente se pasan la resistencia, ¿sí? Bien, catalasa positiva, si ustedes se fijan, catalasa positiva es igual que las enterobacterias, ¿verdad? Pero aquí marca la diferencia. Esto, por favor, remarquen. Las enterobacterias son oxidasa positiva. Alejandra. Sí, doctora. Oxidasa negativa. Oxidasa negativa, ¿verdad? Entonces, es por esta razón que a Vibrio cholera no se lo coloca dentro del grupo de las enterobacterias, a pesar que su hábitat normalmente para producir una patología es el tracto intestinal. O sea, si sería oxidasa positiva, da para ponerlo dentro del grupo, pero como no es oxidasa positiva, no tiene. ¿Qué significa catalasa y oxidasa positiva? Significa que esta bacteria tiene la capacidad de producir estas enzimas, ¿no? Y eso también nos permite poder hacer las pruebitas rápidas en el laboratorio. ¿Se acuerdan que vimos también en el caso de estafilococos y estreptococos? Estafilococos es catalasa positiva y estreptococos es catalasa negativa, ¿no es cierto? Es una pruebita que nos permite diferenciar a esas dos bacterias. En este caso, por ejemplo, la oxidasa es una pruebita rápida que nos va a permitir diferenciar de las enterobacterias. Por ejemplo, si yo dudo que se trata de un Vibrio cholera y le hago la pruebita rápida y se me sale oxidasa negativa, entonces digo, no, no es Vibrio cholera, es tal vez una enterobacteria. ¿No es cierto? Pero si me da oxidasa positiva y yo sigo haciendo las pruebas, que vamos a verlos más adelante en el diagnóstico laboratorial, y puedo pensar que se trata de Vibrio cholera. Son muy lábiles a un pH ácido. ¿Qué significa? Que ellos a un pH ácido tienden generalmente a perecer. Pero ustedes se preguntarán, ¿cómo entonces entran? Generalmente entran por vía oral, pero ellos entran camuflados en lo que son los alimentos. Muchas veces nosotros cuando ingerimos los alimentos, teóricamente deberíamos primero masticar, ¿no es cierto? Por lo mínimo una masticada por cada pieza dental que tenemos. O sea, tendríamos, ¿cuántas piezas dentales son? ¿32, 36? Imagínense, esas veces tendríamos que masticar, pero muchas veces, qué sé yo, por lo que tenemos que ir a estudiar, o a veces estamos pasando clases y estamos comiendo y en realidad no comemos, tragamos, ¿no es cierto? Bien, entonces, como no lo masticamos, entonces estas bacterias entran camufladas en los alimentos, ¿no? Entonces atraviesan lo que son las barreras naturales del cuerpo humano, como ser, por ejemplo, el pH ácido del estómago. Teóricamente, si nosotros masticaríamos bien, si ya en la mucosa bucal, ya ellos estarían muriendo, llegan al estómago, ¿no? Y ya el pH ácido del estómago tendría que destruirlas, ¿sí? Mucho depende también de la carga bacteriana que vaya a ingresar. Más adelante vamos a ver cuál es
la dosis infectiva. Y son muy resistentes al pH alcalino, más o menos. Ellos viven a un pH de 8.5 a un 9.5, que es la mucosa. Este es un pH de más o menos de la mucosa intestinal, ¿no es cierto? Entonces, generalmente ellos tienden a vivir en ese medio. Son halofílicas. ¿Qué significa halofílicas? Que ellos generalmente pueden crecer en medio de cloruro de sodio al 1%, por lo menos de cloruro de sodio. Viene del griego halos, y filo, que significa afinidad o amantes por la sal o el cloruro de sodio, ¿no? Entonces, halofílica quiere decir que estas bacterias pueden crecer en un medio que contiene cloruro de sodio, donde normalmente la mayoría de las bacterias mueren en esos medios, ¿no? Esto también determina el grado de patogenicidad de estas bacterias, ¿no? Su hábitat, normalmente estas bacterias tienden a desarrollarse en ambientes como ser los ríos, por ejemplo, las aguas, tanto las aguas del mar, obviamente que contaminan también a los animales que viven en esos lugares, y nosotros al consumir estos alimentos mal cocidos, ¿no? Nosotros vamos a desencadenar una patología o vamos a ingerir Vibrio cholera y vamos a desencadenar la enfermedad que produce esta bacteria. También lo podemos encontrar en lagos, en ríos, donde normalmente son aguas estancadas, aguas sucias o aguas de ríos contaminadas, por ejemplo. Hay gente que suele defecar en los ríos, ¿no? Y como esta bacteria pueden vivir en pH de neutros hacia arriba, es decir, alcalino, puede subsistir en el agua. Y si una persona defeca, por decirles, en esta zona, o los animales, entonces, y una persona más arriba abajo toma esa agua que está contaminada, puede ingerir en el agua a Vibrio cholera, ¿no? Y los animales, ¿no? Obviamente los animales tanto de agua de mar como de agua dulce pueden también, o las plantas. Ustedes saben que hay algunas plantas que son acuáticas que son comestibles, como el caso del berro, que generalmente suele crecer en las riberas de los ríos, ¿no es cierto? Que es una plantita, una especie de arbusto que crece en las riberas de los ríos y es bastante nutritiva, especialmente en hierro, ¿no? Es muy apetecida en Bolivia, por ejemplo, para lo que son las ensaladas, ¿no? Y imagínense, si estas aguas están contaminadas y llegan a estas plantitas, que por decirles los berros, y uno no los consume sin haberlos lavado de una manera adecuada, sí, obviamente que nosotros vamos a ingerir y va a desencadenar una enfermedad. También lo podemos generalmente encontrar en el tubo digestivo del ser humano, que es el hospedero. Normalmente habíamos indicado por el pH alto que ellos generalmente tienen afinidad, es decir, que viven a ese pH, ellos pueden crecer o desarrollarse, ¿no? Pero ya cuando se encuentra en el tubo digestivo, valga la aclaración que ellas no forman parte de la microbiota normal. Remarquen eso. Vibrio cholera, ¿sí? No forma parte de la microbiota normal. Su presencia, generalmente ellos ingresan vía oral, ¿sí? Burlando lo que son las barreras naturales del organismo y llegan hacia la mucosa intestinal, ¿sí? Donde ellos van a empezar a proliferar, ¿no?
¿Cuál es la enfermedad que produce Vibrio cholerae? Yo les he puesto aquí VICH, que significa Vibrio cholerae. Yo puedo abreviar, pero ustedes saben que están prohibidas hacerlo. Entonces, cuando ustedes vayan a hacer sus resúmenes, por favor, no pongan VICH. Escriban completo tal como lo indica la nomenclatura del Código Internacional Bacteriano. ¿Ya? Entonces, Vibrio cholerae es el agente causal o etiológico de la enfermedad denominada cólera. Generalmente las características que presentan esta enfermedad es un cuadro diarreico, que en muchos casos el paciente puede llegar a morir no solo por la presencia, digamos, de Vibrio cholerae simplemente, sino por la deshidratación que va a desencadenar esta enfermedad que vamos a verlo más adelante. ¿Cuáles son las causas? ¿Por quién provoca este cuadro diarreico? Definitivamente es una enterotoxina, ¿no? Que es la que va a alterar la fisiología de las células intestinales, pero sin dañarlos. Entonces, por eso se llama una enfermedad tóxica no invasiva. ¿Qué significa esto? También remarquen, por favor, ¿sí? ¿Qué significa no invasiva? Quiere decir que la enfermedad denominada cólera no se produce por la bacteria misma, o sea, porque la bacteria se empieza a multiplicar y la bacteria va a hacer daño, sino esta bacteria elabora una toxina, ¿sí? Que es una enterotoxina que va a dañar a las células. Vamos a ver el mecanismo más adelante. Hablábamos de la carga bacteriana que ingresa, es decir, la dosis infectiva. Ya habíamos visto en las clases anteriores qué significa dosis infectiva. ¿Alguien recuerda? ¿Qué significa o qué quiere decir dosis infectiva? Doctora Sí. Almaraz, se refiere a la cantidad de microorganismos que se necesita para llegar a causar una enfermedad. Vamos a ver. Bien. Entonces, ¿alguien más? Muy bien, Fred. Fred, ¿no? Doctora. Bien, ¿alguien más? ¿Está de acuerdo o no? ¿O quiere acotar algo más lo que dice Fred? Hola. Active su micrófono, ¿no se le escuchó? ¿Puedes repetir la pregunta, doctora? Que no la escuché, estaba entrecortada. Ya. Dosis infectiva. DI significa dosis infectiva, ¿verdad? ¿Qué significa o qué es la dosis infectiva? ¿Cuándo hablamos de dosis infectiva? Estamos a 2 días para dar el examen. En realidad, un día y ha pasado mañana es el examen. No puede ser posible que no sepan qué es una dosis infectiva. Ustedes me Doctora, prometieron estudiar. las dosis infectivas es la cantidad de bacteria que va a entrar a nuestro organismo. Eso, muy bien. La cantidad mínima que tiene que ingresar, ¿sí? En los alimentos, en este caso, ¿no es cierto? Que están contaminadas con qué, con heces fecales que tienen Vibrio cholerae, porque normalmente si están en el tracto intestinal, como veíamos aquí, por ejemplo, si van a ser eliminadas ¿en qué? Estas bacterias. En
en las heces fecales, ¿no es cierto? Entonces esas heces fecales van a ir a contaminar, por ejemplo, los ríos, a los animales o a las plantas, y cuando nosotros consumamos estos alimentos contaminados con heces fecales que tienen Vibrio cólera, entonces nosotros va a ingresar vía oral, ¿sí? Burlando lo que son las barreras naturales, y va a ingresar a colonizar el tracto intestinal, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es esa cantidad mínima? Sí, en este caso sería 10 a la 3 a 10 a la 4 que tiene que ingresar. ¿Cuánto es 10 a la 3? ¿1000? 1000, muy bien, 1000. ¿Y 10 a la 4? 10.000. 10 a la 10 van poniendo el 1 y la cantidad de ceros que indica, ¿no es cierto? Dependiendo del vehículo, puede, si es con agua, por ejemplo, la dosis efectiva va a aumentar, ¿no es cierto? Porque con el agua tiene que ingresar mayor cantidad que en relación con los alimentos. Bien, entonces la dosis infectiva, vuelvo a recalcar lo que dijeron sus compañeros, es la cantidad mínima, en este caso, de Vibrio cólera que debe ingresar ya sea en los alimentos o el agua para poder desencadenar la enfermedad, que se llama en este caso, que se llama cólera. ¿Está claro qué es la dosis infectiva? Bien. La ingestión de los alimentos contaminados con materias fecales de los portadores asintomáticos. En muchos casos hay pacientes que son asintomáticos, ¿no? Pero ello no significa que no sean portadores de Vibrio cólera. Ellos igual están eliminando en las heces fecales. Los convalecientes, es decir, personas que ya están en tratamiento, igual, ¿sí? Que no se han curado completamente, pueden seguir eliminando en las heces fecales, más aún las personas que están enfermas, ¿no? Entonces, el tiempo de incubación es a veces inmediatamente se ingiere, entra esta dosis infectiva, es decir, esa cantidad mínima de Vibrio cólera al organismo, e inmediatamente ya el paciente puede desencadenar los primeros signos y síntomas, ¿no? Mínimo unas 4 horas a 12 horas, dicen las literaturas, o entre 2 a 3 días máximo, y eso va a depender de la cantidad del inóculo ingerido, es decir, de la carga bacteriana. ¿Sí? Cuanto mayor carga bacteriana ingrese, obviamente el tiempo de incubación va a ser menor porque van a empezar a proliferarse rápidamente las bacterias, ¿no? Entonces, si es menos cantidad, obviamente que va a tardar más días, pero si se fijan, el tiempo de incubación es bastante corto, ¿no? ¿Cuáles son los factores antigénicos y de patogenicidad, es decir, que van a hacer de que la bacteria sea patógena? Existen más de 200 antígenos somáticos, o nosotros hemos visto en el tema de enterobacterias lo que son los antígenos, ¿no es cierto? El antígeno somático O, es decir, es del cuerpo de la bacteria, se encuentra en el cuerpo bacteriano, ¿no es cierto? Tenemos, por ejemplo, diferentes tipos de antígenos somáticos. Por ejemplo, tenemos el antígeno, el Vibrio cólera O1 o somático 1, y perdón, el I y el I39, ¿no? También tenemos dentro de lo que es el primero, el I1, el OI se divide en biotipos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el biotipo NAWA, el INAVA, el ICOJIMA, ¿no? También tenemos los serotipos, que son el clásico y el TOR. No vamos a entrar en detalle en estos serotipos. Normalmente hablamos de Vibrio cólera, ¿no? Para no complicarlo, vamos a quedarnos solamente con Vibrio cólera, pero sabemos nosotros que existen diferentes biotipos y serotipos,
¿no? Y las características, bueno, eso es más para investigación, ¿no? Para trabajos de investigación. Pero nosotros, vuelvo a repetir, nos quedamos con el antígeno somático o que tiene Vibrio cólera, ¿ya? Vuelvo a repetir, ello no significa que no sepamos de que existen también biotipos y serotipos. Los factores también tenemos como factores de virulencia las toxinas. Habíamos indicado que hay las toxinas que son las que van a dañar las células, ¿no? Entonces hay toxinas, por ejemplo, receptoras de las células epiteliales a nivel de la mucosa intestinal. También tenemos las que activan la adenilciclasa, haciendo de que las células epiteliales que recubren la mucosa intestinal eliminen el agua y los electrolitos, ¿no? Esto vamos a explicar más adelante. Entonces, ¿quiénes son las que hacen que la toxina se adhiera a la célula epitelial del intestino? Son las toxinas, ¿no? Las toxinas. ¿Y quién hace de que estas células epiteliales eliminen el agua y los electrolitos? También las toxinas que elaboran Vibrio cólera. Vamos a ver un poquito en lo que se refiere a la patogenia para poder entender, es decir, el origen de la enfermedad, cómo se origina la enfermedad que produce Vibrio cólera. Entonces, para que esta bacteria sea capaz de desencadenar la enfermedad denominada cólera, que es una enfermedad infecciosa, esto remarquen, es una enfermedad bastante infecciosa. Se requieren que cumplan 4 requisitos. 1, que ellas penetren por vía oral, que sobrepasen la barrera gástrica. El tercer requisito es de que se evite la eliminación por el peristaltismo intestinal y la elaboración o producción de la enterotoxina. Vamos a ver cada uno de estos requisitos, es decir, vamos a ver cómo ingresa la bacteria, ¿sí? Desde cómo ingresa, atraviesa las barreras, no es eliminada y hasta que ella desencadena la patología, ¿sí? Vamos a explicarlo cada uno de estos puntos. Empezamos por penetración por vía oral. Habíamos indicado que Vibrio cólera ingresa en los alimentos contaminados con heces fecales, ¿sí? Vía oral. Generalmente ingresa por vía oral y a través de la ingestión de eso. Puede ser agua o puede ser alimentos contaminados, ¿no? Y es necesario para que aparezca la enfermedad, la ingestión de al menos la 10 a la 3, ¿no? 10 a la 3 o 10 a la 4, ¿cuánto dijimos que era la dosis infectiva? 1000, ¿no es cierto? ¿Sí? 1000, es decir, 10 a la 3. Entonces, esa cantidad mínima debe ingresar por vía oral para que se desencadene la enfermedad. Eso sería el primer requisito. Ingresar vía oral en la cantidad mínima que es la dosis infectiva. Segundo requisito, decíamos, sobrepasar la barrera de las defensas, ¿no? La barrera gástrica, que es la barrera más importante que tiene el ser humano ante la penetración de esta bacteria, que sería ¿cuál la barrera? El estómago, ¿no es cierto? ¿Sí? Dada la sensibilidad al pH ácido, Vibrio cólera generalmente tiende a morir muy rápidamente si el estómago, por ejemplo, está vacío, ¿no? Y para atravesar, como decíamos hace un momento, esta barrera, es necesario que el pH del jugo gástrico aumente por dilución. Nosotros cuando ingerimos, por ejemplo, bastantes líquidos, ese pH que existe en el estómago, generalmente tiende a diluirse y obviamente hace de que el pH gástrico disminuya, ¿no? Por un lado.
por otro lado, decíamos, cuando no se procede a una buena masticación, ¿qué pasa? Estas bacterias tienden a atravesar o sobrepasar la barrera gástrica, ¿no? Y posteriormente ingresan el intestino y empiezan a proliferar, ¿no es cierto? Ellos habíamos indicado que también tienen un flagelo, ¿no es cierto? Que eso determina la motilidad, por un lado. Ellos tienen los flagelos, que hace de que ellos puedan ingresar, por ejemplo, cuando hay el peristaltismo, ingresar a la submucosa, al margen que tienen pilis o fimbrias, que hace que ellos tiendan a adherirse fuertemente a la mucosa, a las células epiteliales de la mucosa intestinal. El tercer requisito habíamos indicado que es evitar la eliminación por el peristaltismo intestinal. Entonces, una vez que el Vibrio cólera ha llegado, y tenemos, por ejemplo, las imágenes, a el intestino delgado, especialmente el microorganismo, es decir, esta bacteria, Vibrio cólera, no tiene que ser eliminada, ¿no?, por el peristaltismo. Entonces, esto se consigue por diferentes mecanismos, porque como ellos tienen fimbrias y tienen flagelos, estas bacterias, es decir, Vibrio cólera, produce lo que se denomina unas sustancias químicas que se llaman adhesina, ¿no? Y eso hace que por el flagelo y por la adhesina ingresen a la mucosa que recubre las células intestinales de esta zona, ¿no? Existen otras enzimas también que son sustancias que favorecen el ingreso de Vibrio cólera dentro de lo que es la mucosa intestinal. Entonces, de esa manera se evita el peristaltismo se evita la eliminación de Vibrio cólera por el peristaltismo intestinal. Y por último, tenemos como tercer requisito la producción de la enterotoxina, ¿no? Entonces, cuando Vibrio cólera, esto es muy importante, por favor, presten mucha atención. Cuando Vibrio cólera ingresa, burlando lo que son las barreras naturales del organismo, ingresa y al ponerse en contacto con las células epiteliales, aquí tenemos, por ejemplo, ese sería Vibrio cólera que elabora sus toxinas, ¿sí? Y aquí tenemos las células epiteliales, ¿sí? Todo lo que está, aquí sería la pared celular, eso que ven de un color medio celestito, ¿no? Y todo eso es el citoplasma, ¿no? Entonces, Vibrio cólera, una vez que llega, se pone en contacto con las células intestinales y produce la enterotoxina, produce su toxina y esta toxina va a estimular la producción de una sustancia química que se llama la adenilciclasa, ¿no? Entonces, esta adenilciclasa hace que el ATP, ¿sí?, se transforme en AMP cíclico, ¿sí? Y hace de que aumente la producción de agua, o sea, la eliminación, como ustedes pueden ver aquí en las imágenes, al transformar el ATP en AMP cíclico, hace de que el agua, junto con los electrolitos que están dentro del citoplasma de las células intestinales, tiendan a ser eliminados, ¿no? Entonces, por un lado, y por otro lado, hay una inhibición de la absorción del sodio por las células intestinales. Entonces, el sodio que se encuentra fuera
no va a ingresar, ¿no? Entonces, no va a haber un intercambio de electrolitos, porque normalmente por el proceso de la ósmosis, ¿no? Hay un intercambio de electrolitos de la luz intestinal hacia el citoplasma de las células intestinales, ¿no es cierto? Por eso es lo que cuando el citoplasma está en un estado isotónico, generalmente tiende a haber un equilibrio, y cuando hay un estado hipertónico, por ejemplo, tiende generalmente a haber ese estado, el intercambio, perdón, de electrolitos. Bueno, eso no vamos a entrar en detalle porque eso ya lo vieron ustedes en otras materias, en biología especialmente, ¿no es cierto? Entonces, lo que nos interesa a nosotros es saber que estos electrolitos, junto con el agua que existen dentro de las células epiteliales del tracto intestinal, ¿sí? Son eliminados hacia el exterior. Entonces, al ser eliminados hacia el exterior, ¿qué va a pasar? Estas células van a empezar a deshidratarse y el agua va, junto con los electrolitos, va a salir en forma de diarrea, de heces diarreicas, ¿no? Entonces, uno de los síntomas que presenta la persona con la enfermedad denominada cólera es la evacuación o cuadros diarreicos, la evacuación de heces diarreicas. ¿Se entendió esto de lo que es la producción de la enterotoxina? Doctora, ¿sí? una vez más, por favor. Ya, resumimos. Una vez, ya habíamos indicado, una vez que ingresa, tenemos que verlo desde aquí, ¿verdad? Ya, una vez que ingresa por vía oral, burlando lo que son las barreras naturales del organismo, ¿sí? Ellas no son eliminadas, ¿no? En el peristaltismo, ya dijimos por qué, por las fimbrias y por los flagelos. Entonces, ellas llegan a la pared, a las células epiteliales que recubren la mucosa intestinal y elaboran la toxina. Aquí está Vibrio cólera elaborando la toxina. Elaboró su toxina, ¿sí? Y esta toxina hace de que se elabore la adenilciclasa, se active la adenilciclasa dentro de la membrana citoplasmática de las células epiteliales. Esa adenilciclasa transforma el ATP, ustedes saben que es el ATP, es el que da la energía, ¿no es cierto?, a la célula. Entonces, este ATP se transforma, pierde energía y se transforma en AMP cíclico. Y al transformarse en AMP cíclico, hace de que el agua que está dentro del citoplasma junto con los electrolitos sean eliminados fuera de la célula intestinal. Nosotros sabemos que el tracto intestinal está recubierto por miles, millones de células epiteliales, ¿no es cierto? Entonces, imagínense, en cada una de esas células va a ocurrir este fenómeno y por lo tanto va a haber eliminación, al haber eliminación del agua, obviamente, ¿cómo van a ser las heces? Diluidas, ¿no es cierto? Van a ser acuosas. Por lo tanto, se produce el cuadro diarreico en los casos de cólera. Entonces, aquí ya estaríamos hablando de la enfermedad. Cuando se produce todo esto, ¿sí? Estamos hablando de la enfermedad ya manifiesta, que es la eliminación de los cuadros gastrointestinales, de la eliminación de heces diarreicas. Esto ustedes lo pueden encontrar, por ejemplo, aquí les he dejado esta imagen, se ha sacado del libro de microbiología médica de la 4ª edición de Murray. Ya también lo pueden encontrar en cualquier libro de microbiología. ¿Está claro ahora? Sí, doctora, gracias. Generalmente este es el mecanismo de acción que se produce cuando las bacterias llegan al tracto intestinal y tienen toxinas, ¿sí? La toxina generalmente tiene ese efecto, ¿sí? De hacer de que se active la adenilciclasa. Y la adenilciclasa, repito,
hace que el ATP se transforma en AMP cíclico y esto hace de que se produzca la liberación de agua junto con los electrolitos, porque no solamente va a salir agua, junto con el agua van a salir los electrolitos y por lo tanto van a empezar lo que son los signos y síntomas del paciente, ¿no es cierto? O sea, luego del periodo de incubación que habíamos dicho que puede ser desde horas hasta 2 o 3 días, van a empezar los primeros signos y síntomas, ¿no? Que uno de los primeros síntomas son náuseas, vómitos, diarrea, producto de lo que ya vimos de ese fenómeno de la toxina. La diarrea se produce como cuadros diarreicos que pueden ser variables y pueden oscilar desde leves a graves y llevar a la muerte en pocas horas. Normalmente al principio es fecaloide, ¿no? Y posteriormente, a medida que va haciendo de las suyas la enterotoxina, sigue eliminando el agua y junto con el agua se eliminan lo que son los electrolitos, también se elimina moco, células epiteliales que son restos también de mucosas desprendidas y eso hace de que esa diarrea tenga el aspecto del agua de arroz. Ustedes conocen el agua de arroz, ¿no es cierto? Cuando se lava el agua, el arroz tiene una coloración media blanquecina o cuando empieza a hervir el arroz, ¿no es cierto? Ustedes han visto que suelta el almidón y se ve de una coloración blanquecina, ¿no es cierto? Sí, más o menos ese aspecto tiene las heces diarreicas del cólera, de la enfermedad denominada cólera. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque junto con el agua están, repito, electrolitos, están mocos, células epiteliales y restos de la mucosa que se han desprendido producto de la toxina, ¿no? Que vimos en la diapositiva anterior. Normalmente el paciente elimina más o menos 1 litro, se dice en las literaturas, de que elimina 1 litro de agua por hora. Imagínense, en las 24 horas, nosotros sabemos por nuestros conocimientos de fisiología, de bioquímica, cuánto es el agua que nosotros normalmente eliminamos. ¿Recuerdan? Ustedes ven eso en los primeros temas de bioquímica, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Y bien también en biología, en fisiología. Normalmente, ¿cuánto? Es unos de 2 a 3, que es lo que dice también que se debe tomar, ¿no? A veces la gente dice, nosotros tenemos que tomar de 2 a 3 litros de agua en forma diaria para no deshidratarnos, ¿verdad? Entonces, imagínense, son 2 litros y medio, son 2.500 mililitros, un promedio en las 24 horas que tenemos que eliminar. Y si nosotros multiplicamos 1 litro por 24, ¿cuánto eliminaríamos de agua en los casos de un cólera? 24 litros, imagínense, de 2 litros y medio que normalmente se elimina y eso lo reponemos, ¿no es cierto? Que en los alimentos, cuando comemos, por ejemplo, desde comer un pan que tiene agua, comemos verduras, tienen agua, tomamos un jugo, tomamos leche, tomamos un café, la sopa, todos los alimentos generalmente tienen en mayor o menor porcentaje de agua, ¿no es cierto? Entonces estamos reponiendo el líquido en forma diaria. Pero ¿qué pasa? En este caso, por ejemplo, el paciente está eliminando no solamente en la diarrea, imagínense 24 litros por día, aparte en los vómitos. Aparte, el paciente tiene fiebre, en muchos casos tiene fiebre este paciente. Sí, que me olvidé, creo ponerlo aquí. No sé si me parece que no. Bien, va a aumentar aquí por si acaso. Tiene fiebre, entonces imagínese, el cuerpo se vuelve caliente y empieza a evaporar y pierde agua. Entonces pierde en la fiebre, pierde agua en el vómito, pierde agua en la diarrea. ¿Se dan cuenta cómo este paciente está deshidratado? Entonces, muchas veces el paciente puede entrar en un estado de deshidratación e hipovolemia y esto hace que el paciente tienda a morir, puede morir.
¿no? ¿Cómo normalmente uno puede determinar que un paciente está deshidratado? Generalmente la piel empieza a arrugarse, ¿no? Ahí, cuando, por ejemplo, no sé si alguien tiene su bebé o ha llevado a su hermanito o ido con su mamá al pediatra, o ustedes cuando eran pequeñas, no sé si recuerdan alguna vez que estuvieron con un cuadro diarreico, no precisamente de cólera, ¿no? A veces hasta por una intoxicación alimenticia, ¿no? Que nosotros tomamos toxina o ingerimos toxinas ya preelaboradas por bacterias fuera del organismo, como el caso de Staphylococcus aureus, por ejemplo, ¿no es cierto? Ingerimos la toxina y empiezan los cuadros diarreicos. Entonces el médico, la mamá nos lleva al pediatra y él lo primero que hace el médico, ¿se acuerdan qué hace el médico? ¿Han visto? Le hace echar al bebé, ¿sí? Le descubre la pancita, ¿no? Y le estira la pielcita, ¿no es cierto? De la pancita. Y si se estira así como chicle, él dice, este paciente está deshidratado, ¿no? O le hace sacar la lengüita, a ver, abra la boca, le dice al bebé o al niño, y el bebé abre la boquita, saque la lengua, y esa lengua está seborreica, esa lengua está seca. Ahí el médico se da cuenta que el niño está deshidratado. Pero más aún en estos casos de cólera, imagínense la cantidad de líquido que el paciente elimina, especialmente los niños que son más susceptibles a desencadenar el cólera, ¿no? Porque ellos a veces no tienen una buena higiene al consumir los alimentos. Ellos se les cae, por decirle, están comiendo un chupete o una fruta, se les cae al suelo, ellos lo alzan y se lo comen, ¿no es cierto? A veces la mamá no lo ve o no se lavan las manitos para ingerir el alimento. En la casa la mamá lo cuidará, pero a veces van al prekinder, van a la guardería y ahí la persona que los cuida, a veces son tantos niños, no tienen capacidad de poderlos ver a todos, ¿no es cierto? Y a veces en cuestión de instantes los niños hacen travesuras y pueden de esa manera ellos o meterse las manitos a la boca que esté contaminada con heces fecales que tengan Virion cólera, entonces de esa manera ya ingresa, ¿no es cierto? Y cómo se puede, otra forma, cómo podemos notar que un niño está deshidratado o una persona está deshidratada, la nariz empieza a afilarse, ¿no? Los ojos se hunden, se ven los ojitos hundidos, ojerosos, el abdomen también bastante hundido, hay una hemoconcentración, anuria, cianosis, el paciente puede entrar en un estado de shock y posteriormente sobreviene la muerte del paciente. Más aún, si repito, si es un niño, donde un niño normalmente tiene el sistema inmunológico deprimido, ¿no? Entonces, anuria significa que el paciente no está eliminando líquido por la orina, no orina, porque imagínense qué va a orinar, ¿no? Si todo se está eliminando en las heces diarreicas, todo se está eliminando en el vómito y en la fiebre, ¿no? Entonces también este estado de anuria hace de que haya un problema renal, ¿no? Bueno, que eso ya otro tema más se amplía en los alumnos de medicina. Bien. Pero habíamos indicado que en algunos casos los pacientes pueden ser asintomáticos. Ello no significa que el paciente no sea una bomba de tiempo, o sea, un peligro que no esté eliminando. Ellos también eliminan, lo dijimos en las anteriores diapositivas, eliminan a las bacterias. El paciente muchas veces asintomático no presenta fiebre, no presenta escalofríos, ni náuseas, ni vómito, ni retorcijones, ni dolor, ¿no? Entonces, pero en los casos de los pacientes sintomáticos, cuando el paciente está eliminando agua, habíamos indicado que pierde también los electrolitos, ¿no es cierto? Pierde sodio, potasio, por eso cuando hay pérdida de potasio se produce lo que se denomina una hipocalemia y eso hace de que se produzcan los famosos calambres, ¿no? Que son contracciones musculares bastante dolorosas, ¿no es cierto? Entonces, generalmente esos calambres en estos casos de cólera, del paciente con cólera, es producido por la pérdida de los electrolitos, ¿no? Especialmente del potasio.
se puede producir una acidosis metabólica por la pérdida del bicarbonato, ¿no? Entonces, muchas veces en cuando hay ese tipo de pacientes, aparte de hidratarlos, el médico tiende a colocarle bicarbonato, ¿no? Ellos hacen unos cálculos, hay unas formulitas que manejan de acuerdo porque normalmente nosotros en el laboratorio hacemos la pruebita de lo que se llama la gasometría, ¿no? El médico también lo hace, las gasometrías, entonces nosotros hacemos también el recuento de electrolitos y en base a eso determinamos si un paciente está deshidratado y hay pérdida de electrolitos, ¿no? Entonces ya cuando se dan los resultados de la gasometría, ahí se determina si el paciente le falta estos electrolitos, especialmente lo que es el bicarbonato, que eso es muy peligroso por la acidosis metabólica que se produce. Esto de acidosis metabólica, ustedes ya lo han visto con más lujo de detalles en la materia de bioquímica, ¿no es cierto? Las consecuencias que puede desencadenar una acidosis metabólica en el organismo, ¿no? En el ser humano. Ya lo dijimos, existen lo que son los asintomáticos. Bien, entonces con esa introducción, se podría decir, nosotros ya podemos hacer el diagnóstico bacteriológico en el laboratorio. ¿Cuál es la muestra que nos va a llegar? Definitivamente pueden ser los vómitos, pueden en los casos de los niños un hisopado rectal, el jugo duodenal, o definitivamente las heces diarreicas, ¿no? Y lo que hacemos nosotros es un coprocultivo. ¿Qué significa coprocultivo? Que significa que vamos a sembrar o cultivar las heces diarreicas en diferentes medios de cultivo, pero previo vamos a hacer un examen directo, ¿no? Lo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado en la toma de muestras, que corresponde a lo que es a la fase preanalítica, que se llama. Normalmente, para hacer un diagnóstico bacteriológico existen tres fases que se denominan. Ya remarquen eso: la fase preanalítica, la fase analítica y la fase posanalítica. Lo que es la muestra, la toma de muestra, corresponde a la fase preanalítica, es decir, antes de que nosotros hagamos el diagnóstico laboratorial propiamente dicho. Entonces, va a depender mucho de la toma de muestra para que nosotros podamos identificar al agente causal de una determinada enfermedad, en este caso del Vibrio cólera, ¿no? Entonces, la muestra, en caso de que sea una heces diarreica, por ejemplo, tenemos que tomarlo en la fase aguda. ¿Qué significa la fase aguda? Es cuando el paciente está con los signos y síntomas, ¿no? Es decir, cuando el paciente está con náuseas, vómitos, diarrea y fiebre. Sí, esos son los tres síntomas principales, ¿no? Signos o síntomas. Entonces, otro cuidado que hay que tomar es que se debe realizar la toma muy rápidamente, puesto que Vibrio cólera tiende a destruirse o lisarse muy rápidamente, ¿no? Puesto que ellos son muy sensibles a lo que son los agentes externos, como por ejemplo la desecación fuera de su hábitat normal, la luz solar, por ejemplo, el pH ácido, que ya lo dijimos, la temperatura, etcétera, etcétera, ¿no? Y también debemos evitar el crecimiento de otros microorganismos, porque no nos olvidemos que en las heces diarreicas pueden también salir lo que son los microorganismos que forman parte de la microbiota normal, ¿no? Entonces, ellos también pueden hacer de que estos microorganismos consuman, cuando nosotros estemos haciendo el cultivo, se consuman los nutrientes que hay en los medios de cultivo. Recuerdan, nosotros preparamos medios de cultivo, ¿verdad? Con ustedes. Entonces, vimos que cada medio de cultivo tiene una cantidad determinada de nutrientes. Entonces, estos microorganismos
que salen junto con la microbiota normal, en la microbiota, como parte de la microbiota normal, junto con el patógeno, que en este caso es Vibrio cholera, ¿sí? Puede consumir los nutrientes y evitar de que Vibrio cholera se alimente y obviamente tienda a morir, ¿no? Tienda a alisarse, ¿sí? Y nosotros no vamos a encontrar nada cuando hagamos el cultivo y eso puede dar lugar a un falso negativo. Entonces, esta es la fase preanalítica, repito, que nosotros tenemos que tomar en cuenta desde lo que es la toma de muestra hasta la manipulación de lo que es la misma, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, entonces que si nosotros no vamos a hacerlo inmediatamente, porque tenemos muchas muestras, no vamos a procesarla inmediatamente, debemos colocarlo en un medio de transporte, ¿no? Que generalmente puede utilizarse el Caribley o el Stuart, ¿no? Cualquiera de esos dos medios de cultivo, entre otros, que son los más utilizados, ¿no? Entonces, una vez si el médico lo toma la muestra, por ejemplo, hace un hisopado rectal en el, qué sé yo, en el consultorio o en emergencias, ¿no? Porque a veces no hay para llevarlo al niño a sala porque está suponiendo que está lleno, entonces lo toma en emergencias, entonces, o lo toma también en sala, y no se va a procesar inmediatamente en el laboratorio, se tiene que usar o sí un medio de transporte. Ya lo habíamos visto estos medios, ¿se acuerdan? Cuando vimos la preparación de los medios de cultivo. Bien, entonces decíamos, antes de hacer el cultivo, podemos hacer o debemos hacer o sí, como toda muestra, aquí ya empieza lo que es la fase analítica, ¿no? Donde empezamos a hacer un frotis. ¿Se acuerda cómo hicimos un frotis para orina? ¿Recuerdan? Para los EGO, examen general de orina, hicimos con ustedes, ¿no es cierto? En el laboratorio, ¿recordamos? Sí, ¿verdad? Sí. Doctora. Bien. Entonces lo mismo, hacemos un frotis, ¿no? Y, perdón, no voy a prender, se me está calentando. Bien, entonces hacemos un frotis para hacer el examen directo y esto nos va a dar un diagnóstico rápido de presunción. ¿Qué significa? Que nosotros vamos a determinar si hay bacterias o no. Si hay bacterias, entonces también va a haber la presencia en estos casos de bacterias y eso nos va a dar la opción a que hagamos una tinción, ¿no es cierto? Hacemos directamente también la tinción, sí, de acuerdo a las características de la muestra. Si es una muestra, por ejemplo, que nos va a llegar al laboratorio, que tiene el aspecto del agua de arroz, vamos a sospechar de qué bacteria. A ver, ¿qué bacteria podemos sospechar si vemos macroscópicamente, ¿sí? Al examen físico que siempre se hace? Observamos esa muestra y vemos que tiene el aspecto del agua de arroz y bastante muestra. ¿De qué bacteria vamos a sospechar? A ver, Abapinta Helen, ¿está en clase? Voy a ir tomando asistencia. Ya, a ver, Abapinta, ¿cómo va a ser el aspecto de nuestra muestra? No, perdón, la pregunta era si ustedes ven macroscópicamente al examen físico el aspecto del agua de arroz, de esas heces diarreicas que nos llegan al laboratorio. ¿De qué bacteria puede sospechar? Aceituno Mayerli. Presente, doctora. Se sospecha de una bacteria del Vibrio cholerae. Eso, de Vibrio cholera. Muy bien, Mayerli.
Entonces, cuando vemos, ya podemos sospechar de Vibrio cólera, ¿no es cierto? Entonces, si hacemos un directo, vamos a ver bacterias. Entonces, hacemos directamente la tinción, ¿sí? Y vamos a poder observar, ¿sí? Al microscopio de esta manera. Bacilos gram negativos, ¿no? Y también, dependiendo del microscopio que utilicemos, podemos ver los flagelos, porque tienen flagelos, ¿no es cierto? Y aquí podemos, lo vamos a ver de un color rojo o rosado. También podemos hacer una inmunofluorescencia indirecta si tenemos los microscopios adecuados, o si tenemos un microscopio de campo oscuro, por ejemplo, también podemos observarlo. Perdón. Así como ustedes pueden ver, la típica movilidad de Vibrio cólera como una bandada de peces. Miren la cantidad de Vibrio cólera, de bacilos de Vibrio que podemos observar, pero si es que tenemos un microscopio de campo oscuro, obviamente esto no lo tenemos, nunca lo vamos a ver, digamos, en los laboratorios de enseñanza, puesto que no tenemos ese tipo de microscopio, ¿no? Ni tampoco el de inmunofluorescencia para verlo así de esta manera, ¿no? Pero sí lo vamos a ver, lo podemos ver así como bacilos gram negativos y las pruebitas rápidas de la oxidasa, de la catalasa, ¿no? O de algunas otras pruebas nos puede dar luces, y vamos a verlo más adelante, de que se tratan de Vibrio cólera. Estos tipos de microscopios generalmente se utilizan más para investigación. Pero esto es muy típico, lo que se llama la movilidad por el flagelo que tienen. Miren, se ven como bandada de peces que se llama, ¿no? ¿Alguna vez han visto los pececitos en los ríos, como ellos, especialmente las mojarritas, cómo se mueven, ¿no es cierto? ¿Alguna vez que han ido al río, han visto? Más o menos ese aspecto tienen. ¿Por qué se mueven? Porque tienen el flagelo, ¿no? Bien. Aquí también les he puesto algunas imágenes para que ustedes puedan, con un poco de literatura, para que puedan leer cómo se ven las bacterias de Vibrio cólera cuando nosotros teñimos, ¿no? Se observan, miren, como bacilitos incurvados, ¿no? Entonces, por eso se dicen que tienen la forma de Vibrio, gram negativos, pero miren, porque miren el color rojo, ¿no? Cuando nosotros lo cultivamos en medios de cultivo, vamos a verlo, miren, así como colonias de este color, un color amarillo. Aquí también lo podemos observar, y ya para hacer el aislamiento y la identificación, sembramos la muestra en estrías por agotamiento. Eso lo hemos hecho con ustedes, vamos a hacer la siguiente clase. Y luego de 18 a 24 horas de incubación, podemos observar la formación de colonias. Se puede, el medio de cultivo más o adecuado, a ver, el medio de cultivo diferencial más utilizado para poder aislar a Vibrio cólera, remarquen por favor, es el TCBS. Viene de los componentes que tiene, es un medio que tiene agar, es un medio sólido. Ya TCBS se denomina el medio de cultivo, y las iniciales vienen de T, que significa tiosulfato, C, citrato, B, sales biliares, y S, sacarosa, ¿no? Entonces, los componentes que tiene este medio de cultivo están en estas siglas, ¿ya? Bien. También podemos utilizar un SS, un macón que va a crecer también Vibrio cólera, pero repito, este es el medio del TCBS, es el medio de cultivo diferencial para poder aislar a Vibrio cólera, ¿no? También previo a esto podemos utilizar el agua peptonada alcalina. Habíamos indicado que Vibrio cólera tiene afinidad por los medios alcalinos, ¿no es cierto? Es más, el medio ácido tiende a ellos a eliminarlos, ¿no es cierto? Ellos mueren en pH ácido. En cambio, en pH alcalinos, como por ejemplo un pH de 8.5, que generalmente tiene este medio de cultivo, que es un medio de enriquecimiento, este caldo o agua peptonada que se llama,
hace de que este pH inhiba el crecimiento de otras bacterias que forman, o de las bacterias, por ejemplo, que forman parte de la microbiota normal, que normalmente no van a crecer a este pH alcalino. Entonces, al inhibir la microbiota normal, solamente va a quedar en esta agua que se llama agua alcalina o caldo peptonado, ¿sí? Que es un medio de enriquecimiento, va a quedar solamente Vibrio cholera, ¿no? Entonces, ya con esa garantía, nosotros sembramos aquí en TCBS y vamos a observar el crecimiento de las colonias. Como ustedes pueden ver, normalmente el TCBS tiene una coloración verdosa, como ven al fondo. Aquí ya lo vemos de amarillo porque esto ya está con colonias de Vibrio cholera, ¿no? Aquí podemos ver aisladas, por ejemplo, las colonias, miren, de una coloración amarilla. También se pueden, estas colonias, se pueden emulsionar, hacer una suspensión con una solución de desoxicolato de sodio al 0,5% y se va a producir una sustancia mucosa que forma un filamento. Cuando nosotros con un ansa bacteriológica tocamos esta, vamos a hacer de que se vea, a ver, ¿cómo les digo? Como cuando ustedes comen una pizza, por ejemplo, y se estira ese queso cuando está calentito, ¿no es cierto? Lo mismo. Entonces ustedes ponen el ansa bacteriológica y van a ver de que eso se desprende así como una mucosa común. Una vez que nosotros hemos identificado mediante las colonias que puede tratarse de Vibrio cholera por el aspecto, por la morfología macroscópica de las colonias, nosotros podemos realizar las pruebas bioquímicas, ¿no? Para reconfirmar ya la especie bacteriana, ¿no? También podemos hacer una caracterización serológica, es decir, en suero sanguíneo, en sangre, podemos utilizar antisueros y poder también determinar la presencia de Vibrio cholera, ¿no? Así como hicimos para las enterobacterias, ¿recuerdan? La galería bioquímica utilizando el TCI, el citrato de Simmons, urea, ¿qué más utilizamos? El SIM, esos medios de cultivo que corresponden a lo que son o conforman lo que son las galerías bioquímicas, ¿no? Entonces, de acuerdo al comportamiento en las mismas, nosotros podemos determinar si se trata o no de Vibrio cholera, ¿no? Pero hasta aquí nosotros, si crecen en TCBS, ya podemos identificar, y por el color de las colonias, podemos determinar la presencia de Vibrio cholera, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta en cuanto al diagnóstico laboratorial, que esto es lo más importante para nosotros, ¿no? Como bioquímicos, el diagnóstico bacteriológico, pero obviamente para saber esto tenemos que saber lo que es la morfología, la fisiología de las bacterias, la enfermedad que produce, los signos y síntomas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que saber cuál es la muestra que nos va a llegar al laboratorio, ¿no es cierto? O en los casos, digamos, que no se pueda tomar, pero sí o sí se toma unas heces diarreicas, ¿no? Pero también se puede tomar el vómito, como decíamos, o en los niños, en los bebés, un hisopado rectal, ¿no? O el jugo duodenal. Pero de preferencia las heces diarreicas durante la fase aguda, es decir, cuando el paciente está con los síntomas de náusea, vómitos, diarrea y fiebre especialmente, ¿no? Se hacen todas esas pruebas y una vez que nosotros hemos hecho todas las pruebas, ya hemos identificado, inclusive a veces el médico nos piden por los problemas de resistencia un antibiograma. Entonces podemos, aparte de esto, hacer un antibiograma, ¿no? Entonces ya el médico va a empezar a hacer el tratamiento, pero el médico, lo primero, esto remarquen por favor, ¿sí? Subrayen. Lo primero que tiene que hacer el médico como primera medida es hidratar al paciente, ¿no?
puesto que esta enfermedad denominada cólera no es importante por el poder invasivo. Obviamente que esta bacteria es invasiva, invade, es infecciosa, totalmente infecciosa más que invasiva, puesto que, ¿por qué se dice que no tiene mucha importancia la invasión de la bacteria? ¿No? Porque la que va a producir estos signos y síntomas de la deshidratación es la toxina. ¿No es cierto? Entonces la toxina, ya lo vimos, el mecanismo de acción de la toxina, ¿no es cierto? Que la toxina ingresa, estimula la adenilciclasa y la adenilciclasa hace que el ATP se transforme en AMP cíclico y hace que se libere del interior de la célula epitelial, del arcos intestinal, se libere el agua junto con los electrolitos y de esa manera las eliminaciones de las heces son líquidas totalmente y junto con esa agua y electrolito hay desprendimiento de lo que son las células epiteliales, el moco, etcétera, etcétera, y eso hace de que esas heces tiendan a tener el aspecto del agua de arroz, ¿no es cierto? Entonces, ello produce una deshidratación que habíamos indicado que puede entrar el paciente en un estado de hipovolemia y ese estado de deshidratación hace que el paciente pueda morir. Entonces, primero, imagínense si el paciente empieza a hacer la antibiótico-terapia, es decir, inyectarle al paciente antibiótico, se puede complicar el cuadro. Entonces, lo primero que tiene que hacer el médico es una rehidratación, ¿no? Entonces, con esta rehidratación, el médico está aportando agua y electrolitos, ¿no? Al paciente y esto hace de que el paciente tienda a reanimarse, ¿no es cierto? Ustedes saben por sus conocimientos de bioquímica, qué es lo que pasa con los cuadros de deshidratación, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa con la célula? Si no hay agua, por ejemplo, en una célula, ¿qué va a pasar? No van a ver las reacciones químicas. Ustedes eso ya han visto en bioquímica, ¿no es cierto? Recordando un poquito a ver esa materia, les indicaron de que todas las reacciones químicas que se producen en el organismo generalmente lo hacen en medio acuoso, es decir, necesitan agua para que haya una reacción química. Las células en el organismo son como un mini laboratorio, ¿no es cierto? El organismo está formado por ¿cuántas células? ¿Cuántas células hay en el organismo? Sin especificar órgano o sistema. Billones de células, ¿no es cierto? ¿Sí? Y en cada una de esas células existen componentes químicos y dentro de esos componentes químicos está el agua. Y esas reacciones químicas que se producen en un medio acuoso, en cada una de esos billones de células que hay en el organismo, que es un mini laboratorio, ¿sí? Eso hace de que esas reacciones químicas nos den vida. ¿No es cierto? Cuando deja de haber esas reacciones químicas dentro de ese mini laboratorio que es la célula, obviamente entramos en un estado de lo que se denomina, ¿qué cosa? Homeostasis, ¿no es cierto? Se rompe la homeostasis, se rompe ese equilibrio, esa armonía que hay en la célula y obviamente se produce una enfermedad y puede desencadenar la muerte del paciente, ¿no es cierto? Entonces, ahí estamos asociando lo que es esta materia con la materia de bioquímica. No sé si me dejo entender. Bien. Entonces, continuando lo que es nuestro tema, decíamos, lo primero que tiene que hacer el médico, obviamente que eso ya lo hace él, ¿no? La rehidratación. Pero esta rehidratación va a depender mucho del estado del paciente. Por ejemplo, si es un paciente que todavía está consciente, es decir, que puede tomar vía oral, entonces se le da esas famosas salecitas de rehidratación, ¿no es cierto? Que venden en las farmacias, ¿conocen? ¿Alguna vez han debido tomar ustedes? Cuando han estado con dengue, con chikungunya, les han dado, porque también no hay diarrea, pero hay fiebre, ¿no es cierto? Y el paciente también por la fiebre
tiende a deshidratarse, entonces el médico tiende a dar esas salecitas de rehidratación, ¿no? Entonces, donde se repone ahí el agua, porque esas salecitas, si bien vienen liofilizadas, es decir, en polvo, hay que reconstituir con agua, y ellas tienen electrolitos. Ustedes han debido sentir un sabor dulzaíno, medio saladito, ¿no? Si han tomado alguna vez, dicen, ay, qué feo, pero bueno, esos son los electrolitos que hay que reponer, ¿no? Entonces, sí, repito, si el paciente con cólera todavía puede ingerir por vía oral esas salecitas de rehidratación que les van a aportar el agua y los electrolitos, se le da vía oral. Pero si ya es un paciente que está entrando en un shock hipovolémico, imagínense que ese paciente está como en un estado de inanición, que no puede ni siquiera abrir la boca, está por la falta de bicarbonato, especialmente el paciente se siente así como agitado, ¿no? No puede respirar por la acidosis que hay, la acidosis pulmonar, hace de que el paciente entre en un estado de inanición, y en esos casos hay que hidratar, esto remarquen, vía endovenosa con los sueros, ¿no? ¿Alguien se ha colocado un suerito o ha visto cómo se colocan los sueros? ¿Les colocan así a chorro o a goteo? ¿Cómo se colocan? A goteo, ¿no es cierto? Dice el médico da la orden, dice 20 gotitas por minuto, 30 gotitas, y se le da la orden a la enfermera, ¿no es cierto? O a veces uno cuando va a ver a nuestro paciente, cuando están hospitalizados, dice va a controlar la caída del suero, ¿no? Entonces a veces el paciente empieza a fatigarse y uno se fija el suerito y ya no está goteando, sino está chorreando. Entonces uno llama a la enfermera y empieza a regular. O uno tiene una ruedita, ¿no es cierto?, en la manguerita, y uno empieza a regularlo de ahí, ¿verdad? Porque tiene que caer a goteo, porque si cae a chorro, el paciente empieza a fatigarse y puede haber complicaciones. Pero en estos casos de que el paciente está deshidratado, ¿sí?, es al revés. Si se le coloca a goteo, el paciente puede morir, más bien se empieza a fatigar. Hay que colocar el suero a chorro. ¿Por qué? Porque ese paciente necesita ser hidratado inmediatamente porque está entrando en un shock. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es muy importante en esos casos de deshidratación en pacientes con cólera, donde han perdido bastante líquido, como decíamos hace un momento, hasta 1 litro por hora. Imagínense, las 24 horas serían 24 litros que elimina el paciente, lo que normalmente son 2 a 3 litros que nosotros normalmente eliminamos, pero los reponemos, dijimos, en la alimentación en las 24 horas. Pero en estos pacientes a veces, como están con náuseas, vómitos y fiebre, más es lo que botan el agua y no tienen ganas de consumir alimentos. Entonces, por eso de que se les coloca esos sueros a chorro, eso remarquen. Cuando la hidratación es vía endovenosa, tiene que ser a chorro, no a goteo. Eso es lo primero que se tiene que hacer como primera medida de tratamiento a un paciente con cólera. Una vez que se ha hidratado al paciente, se ha reconstituido su agua y sus electrolitos, ya el paciente ya está, de lo que estaba inanimado a lo que estaba casi muerto, el paciente ya va a abrir los ojos, ya puede hablar, ya puede respirar bien, porque cuando están deshidratados están bastante fatigados, ¿no? Entonces, ahí recién utilizamos el antibiótico para destruir ¿a quién? A la bacteria, para que ya no siga esta bacteria reproduciéndose y produciendo la toxina que va a producir los cuadros de deshidratación, ¿no? Bien, ¿cuáles son los antibióticos? Normalmente el médico, por los problemas de resistencia y para asegurarse, va a pedir un antibiograma, ¿no? Pero mientras espera, porque los resultados en laboratorio como mínimo son 3 días, entonces no va a esperar el médico los 3 días hasta tener el resultado
de la identificación de la bacteria y el antibiograma. Entonces, lo primero, por la clínica ya el médico puede darse cuenta que se trata de un paciente con cólera. Entonces, hay antibióticos de elección que se llaman o de primera línea, ¿no? Se puede utilizar, si se fijan, miren, son antibióticos de amplio espectro, son antibióticos, los antibióticos de amplio espectro generalmente son bacteriostáticos, ¿no es cierto? Como el caso de la tetraciclina, la doxiciclina, en algunos casos también que haya resistencia o haya sensibilidad o hipersensibilidad o alergia a uno de estos componentes, también se puede utilizar el cloranfenicol o el cotrimoxazol. No clotrimazol por fuera, por si acaso el clotrimazol es antimicótico, ¿no? Para los hongos. Pero el cotrimoxazol, que es una mezcla de sulfametoxazol con trimetoprima, son sulfas que se utilizan bastante en los cuadros gastrointestinales y en este caso para cólera, ¿no? Entre otros antibióticos, también se pueden utilizar algunas cefalosporinas, ¿no? Pero estos son los más utilizados hasta esperar el resultado del antibiograma, ¿no? Bien, eso sería todo en cuanto a Vibrio cólera. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. ¿Quedó claro? ¿Lo escucho? Doctora, una consulta. A ver, Shakira. Sí, Shakira. Rosas, doctora. A ver, Una puedo consulta acá repetirles, a donde ver, usted dijo resultado. que A ver, perdón. sí, en la forma de tratamiento, cuando tiene que entrar Rosa, a través de chorros, a ver, ¿qué vía de escúchenme, administración Rosa. habló, doctora? Rosas, escúchenme, por favor, y va para todos. Última vez, ya estamos terminando el semestre. Lo dijimos desde la primera clase, cuando ustedes vayan a participar, por favor, lo primero que tienen que decir es su identificación. Ustedes saben que cada clase yo les voy evaluando, ¿verdad? Eso va para sus 15 puntos de investigación y de asistencia que ustedes tienen al final. E inclusive yo puedo tomarles el segundo parcial por menos nota y estas participaciones que ustedes tomen o las preguntas que yo haga en cada clase también pueden ir por el resto de la nota que les falta. Por decirles, puedo tomar el examen por 20 puntos y 5 puntos ya es como regalo para aquellas personas que como que dieron su repaso o participaron cada clase. Me dejo entender. Si ustedes no se identifican, por lo tanto, no tienen nota. Sí, porque todas las clases tengo que estar diciéndoles, Shakira, ¿sí? Por favor, vuelvo a repetir, identifíquense antes de participar. ¿Queda claro? Rosales, ¿y para todo el curso? Doctora, yo no fui, yo soy Rosales. Fue mi compañera Rosa. Ah, Rosas, perdón. Rosa, le escuché Rosales. Bien. Pero va para todas, inclusive para Rosales. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Sí, doctor. Claro. Ya, Sí, ahora doctora. perdón que la haya cortado. Vamos, Rosas, Fabiola. Sí, doctora, Ya. tenía una consulta en lo que dijo usted sobre tratamiento. Cuando entra por vía así, en forma de chorro, ¿qué vía de administración usted habló? Eso no me quedó claro. En la vía endovenosa, como los sueritos, ¿no es cierto? Cuando uno se coloca un suero, ¿por dónde le ponen? Donde encuentren vena, ¿no es cierto? Generalmente es el antebrazo.
¿sí? Pero a veces no le encuentran venita, especialmente en personas que están muy deshidratadas, como que se pierden las venitas. Entonces a veces le colocan en la manito, o si son niños en el pie, donde encuentren, e inclusive en algunas personas le hacen una vía, ¿no? Aquí en la parte del cuello directamente a la vena, ¿no? A la vena aquí a la aorta. Entonces, cualesquiera sea la vía endovenosa, porque tenemos muchas vías de administración. Nosotros sabemos la vía oral, ¿sí? Que es en comprimidos, en jarabitos, en gotitas. La vía, otras vías de administración, la vía dérmica o cutánea, que es en cremitas, en pomadas, en lociones, en talcos, en shampoo. Otra vía, la vía intramuscular, que generalmente es para soluciones que son eh, que no necesariamente sean solubles, pueden ser insolubles, como el caso de las penicilinas procaínicas o benzatínicas, ¿no es cierto? O la vía endovenosa, como es en este caso, que puede ser en inyecciones, ¿no? O en el caso de los sueros, que es la vía endovenosa más común, se podría decir. Los sueros, o sí, tienen que tener la vía de administración endovenosa o intravenosa. En algunas literaturas van a ver como IV directamente, abreviado, o EV en mayúsculas. Eso significa que la vía de administración es mediante la inyección en vena. ¿Me dejo entender, Fabiola? Sí, doctora, está claro, muchas gracias. Ya, eso es a chorro, dijimos, ¿verdad? Pero también puede ser, ahora, si hablamos de un paciente que está consciente todavía, entonces la vía de administración sería la vía oral, ¿sí? Se lo diluye, se reconstituye esos sobrecitos que vienen de sales de rehidratación que envía, hay unos sueritos que dicen sueros de la vida, que son ayudas de la OMS que mandan generalmente, que no tienen sabor, ¿no? Que son medio saladitos. Alguna vez lo he probado cuando les daba a alguno de mis hijos que tenía algún problema gastrointestinal y los niños no quieren tomarlo porque tiene un sabor medio dulzaíno, medio saladito por el cloruro de sodio. Porque ahí se está aportando el cloro, el sodio y tiene azúcar, ¿no? Que es glucosa. Entonces ese es un aporte, entre otros, ¿no? Que se colocan los electrolitos más comunes. Esa sería la vía oral. Obviamente que hay algunas industrias farmacéuticas que ya le han puesto un sabor, ¿no? Alguien no sé si conoce algunas sales de rehidratación, si trabaja en farmacia. Cuando trabajen en farmacia les van a venir a decir, a ver, me vende una salecita de rehidratación para niños, ¿no? El Rexal, por ejemplo, de Laboratorios INTI, tiene un sabor agradable a cereza, frambuesa, ¿no? Hay otros laboratorios también que tienen saborizados, ¿no? La cantidad a veces también varía, algunos que se reconstituyen en cuarto litro, es decir, en 250 mililitros de agua. Hay otros que vienen para 1 litro. Entonces, eso ya ustedes lo van, cuando trabajen en farmacia, por ejemplo, si lo vemos desde el punto de vista de la farmacia, la aplicación de este tema sería de la dispensación de lo que son las sales de rehidratación, que es por vía oral, o los sueros que ustedes van a dar a los pacientes, o el bicarbonato, ¿no? Que generalmente vienen en ampollas o en viales, ¿no? Y desde el punto de vista del laboratorio es lo que vimos en las anteriores diapositivas. Bien, ¿alguna otra pregunta? Rosales Gabriela, doctora. A ver, Gabriela. Una consulta. Entonces usted, hay una que me quedó en duda. Usted dice que solamente es la única bacteria como el Vibrio cholerae, es la única que puede sobrevivir en el cloruro de sodio. No. ¿No? Tenemos también estafilococos aureus, ¿se acuerdan? Inclusive estafilococos aureus viven a concentraciones mayores. Normalmente la gran mayoría de las bacterias no sobreviven a altas concentraciones de cloruro de sodio.
¿Recuerdan? Eso lo vimos en el primer tema de descripción bacteriana, que era de estafilococos. ¿Se acuerdan que les puse el ejemplo de las conservas? Cuando ustedes comen, a ver, ¿qué es lo que más se come? Las aceitunas, ¿no? Las aceitunas, los palmitos, los pepinillos, ¿en qué vienen? ¿Cómo es el agua? ¿Lo han probado? En el mercado, cuando ustedes van al mercado, las señoras venden unas aceitunas así de grandotas, unas negras, ¿no es cierto? ¿Han probado alguna vez esa agua? Sí, ¿Es salada? Sí, doctora. Es Es salada. salada. ¿Por qué creen que le ponen sal? Para Porque que se conserve. eso, como un conservante. Lo usan el cloruro de sodio Sabe. como conservante. ¿Y cuál es el efecto de ese conservante? Evita la proliferación de las bacterias. Obviamente que la manipulación previa de esos alimentos, ¿sí? Tiene que ser bajo condiciones sanitarias de higiene, ¿no? De higiene rigurosa para evitar la contaminación, por ejemplo, como en este caso de Vibrio cólera o de Staphylococcus aureus, que sí crecen en altas concentraciones de cloruro de sodio. Pero si se ha hecho una buena manipulación, no ha habido contaminación, como en ese caso de estas dos bacterias, ese ambiente de salado del agua evita la proliferación del resto de las bacterias y por lo tanto se conservan los alimentos en esos medios. ¿Está bien? ¿Queda claro, Gabriela? Sí, doctora, gracias. Muy bien, por eso se dice que son halófilas. Cuando ustedes vean en algunas literaturas y digan son bacterias halófilas o halofílicas, ya se van a dar cuenta que son resistentes al cloruro de sodio, que pueden crecer en concentraciones altas de cloruro de sodio. La concentración va a variar de acuerdo al tipo de bacteria. ¿Alguna otra pregunta? ¿Nadie? De los 45 alumnos, apenas 3 participaron. 3 tienen nota el día de hoy. Bien. Doctora Chávez, una pregunta. A ver. La mayoría, digamos, de productos que se venden enlatados, como se dice, conservados, había un dicho que he escuchado que dice que no se debe comer, o sea, en mayor cantidad. ¿A qué se debe mayormente eso, doctora? Los enlatados, hay diferentes tipos de enlatados, ¿no es cierto? Estamos hablando de enlatados, si se refiere, por ejemplo, a enlatados que tienen altas concentraciones de cloruro de sodio, eso obviamente, porque la sal en el organismo produce retención de líquidos, ¿no? Y las personas pueden hincharse y eso hace de que hay personas, por ejemplo, que tienen problemas renales. Entonces es fatal el cloruro de sodio. Estos alimentos que tienen bastante sal o cloruro de sodio, puede traerles más complicaciones de las que tienen problemas en pacientes que tienen problemas renales o en pacientes que tienen problemas cardíacos también, ¿no? Puede subirles la presión, hay una serie de complicaciones que puede desencadenarlas. Si lo vemos desde el punto de vista de los enlatados que tienen cloruro de sodio. Si lo vemos desde el punto de vista de otro tipo de enlatados, por ejemplo, que a veces en la manipulación no se tiene el cuidado, a veces se caen las latitas y se producen una fisura. Eso lo van a ver en la materia de toxicología más adelante cuando vean con la doctora Roxana Morales. Ella les va a explicar los diferentes tipos de intoxicaciones que hay y les va a explicar eso de las latitas, que cuando hay una fisura, ¿no? Entonces, esas latitas tienen componentes químicos que tienden a contaminar el producto que está dentro del enlatado y obviamente al consumirlos nosotros
estamos consumiendo esas sustancias químicas que pueden llegar a ser tóxicas para el organismo. Repito, las concentraciones y todo eso, los tipos de sustancias químicas, lo van a ver con la doctora Morales en la materia de toxicología. Por otro lado, también hablando de lo que son los enlatados, si ustedes ven, por ejemplo, desde el punto de vista de la bacteriología, lo vamos a ver eso el siguiente semestre, pero adelantamos un poquito ya que preguntó. Si vemos, por ejemplo, una latita, normalmente las latitas, a ver, vamos a ver una latita, qué sé yo, de, a ver, ¿qué viene en De una enlatado? salchicha. Una salchicha, ya que venga en latita. Normalmente las tapitas, ustedes lo ven, son planitas, ¿no es cierto? Tanto en la parte de arriba son como un cilindro, ¿no es cierto? En la parte de arriba, ¿sí? Es planita y la parte de abajo también. Y la parte de los lados, obviamente, es lisa, ¿no es cierto? Entonces, pero si ustedes la ven que está hinchadita, ¿sí? Especialmente en la parte de las tapitas, ya sea arriba o abajo, que ustedes al pararla se para bien, ¿no es cierto? Pero en algunos casos no se para bien y ustedes lo ven en la parte de abajo y ven que está hinchadita. ¿Qué significa? Que eso se ha producido porque hay gas ahí adentro, ¿no? Y una de las causas pueden ser las bacterias anaerobias, como el caso de Clostridium botulinum, por ejemplo, que es una bacteria anaerobia, es un bacilo gram positivo anaerobio que tiende a crecer en los alimentos. Como son anaerobios, ¿qué significa? Que no necesitan oxígeno para su desarrollo. Entonces, si ellos están en ese enlatado, imagínense, donde no hay oxígeno, pues ellos están en su hábitat natural, están creciendo y al crecer, al desarrollarse, ellos empiezan a eliminar unas toxinas, gas, hay reacciones químicas y se desprende gas, ¿no? Y ese gas es tóxico y cuando nosotros ingerimos esas toxinas, obviamente podemos desencadenar enfermedades. Bueno, eso ya es otro tema, lo vamos a ver más adelante. No sé si... Muchas gracias, doctora. ¿Está bien? Bien, ¿alguna otra pregunta? Doctora, yo tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia en la diarrea de los adultos con la de los niños? La diarrea de los adultos a la de los niños. Sí. ¿En qué caso? Cuando consumen una toxina, porque he escuchado que en los niños rápido les afecta y en los adultos tarda. Ah, ya, se refiere entonces a los signos y síntomas que presenta el paciente de acuerdo al grupo etario. ¿Sí? Sí. Bien, creo que habíamos comentado la anterior clase, habíamos hecho unas críticas constructivas de la feria con este grupo, ¿no es cierto? Ahí habíamos indicado que tenemos que tratar de utilizar en lo posible la terminología bioquímica. Ya acostumbrémonos ya a usar todo lo que nos enseñan desde el primer semestre hasta donde ustedes estén, a utilizar todo lo que son las terminologías de todas las materias, por favor. ¿Ya? Bien. Entonces decía, la pregunta era la sintomatología que presenta el paciente, incluyendo los cuadros gastrointestinales que se manifiestan mediante las heces diarreicas, de acuerdo al grupo etario, es decir, en un niño y un adulto. Bien, en un niño, obviamente, si hablamos de un cuadro diarreico, obviamente las heces diarreicas van a ser las mismas. Lo que puede variar puede ser el grado, digamos, de afectación que va a tener en el paciente. No nos olvidemos que un niño generalmente está creando recién sus defensas, ¿no? Dependiendo más aún si es un lactante. Donde el niño, las defensas que tiene es, bueno, obviamente las tiene la que la madre los proporciona cuando en la leche materna, pero si es un niño que no está siendo
lactado por una madre, o sea, no está haciendo, la madre no le está dando de lactar, ¿qué va a pasar con ese niño? Automáticamente sus defensas están bajas, ¿no? Entonces, cuando le deja de dar la madre la leche, de pasarle en la leche las defensas, el niño todavía un tiempo más tiene, pero ya su sistema inmunológico se va activando, pero no está igual que de un adulto. Entonces, estos niños son más susceptibles a contraer cualquier enfermedad. En ese sentido hay la diferencia. Después, en cuanto a los signos y síntomas ya que se presentan después del periodo de incubación, son los mismos. Ya, doctora, gracias. Sí. Va a depender mucho también de la carga bacteriana que ingrese, ¿no? O de la dosis infectiva que nosotros llamamos, ¿no? Sí, la dosis infectiva dijimos que en ese caso de Vibrio, ¿cuál era lo mínimo? Son 1000, ¿no? 10 a la 3. Imagínense si entra 10 a la 10 en los alimentos, o sea, obviamente que el periodo de incubación va a ser más corto y los síntomas se van a remitir más rápidamente, ¿no? Si digamos en la mañana tomó un vaso de agua o tomó un alimento, ya al mediodía tal vez el niño ya empieza a tener los signos y síntomas, ¿no? Más aún si se trata en caso de Vibrio cólera, que no es en sí la bacteria, sino es la toxina. Entonces, una bacteria que ingrese ya empieza a elaborar la toxina y esa toxina lo vimos como llega a las células epiteliales del intestino, se adhiere a la misma mediante los pilis, no sale por el peristaltismo, ella empieza por el flagelo que tiene, empieza a meterse en la submucosa y queda ahí adentro. Entonces ya empieza a elaborar la toxina y esa toxina estimula la adenilciclasa dentro de la célula epitelial y esta adenilciclasa hace que la ATP se transforme en AMP cíclico y esta hace que se elimine el agua de dentro del citoplasma de las células hacia afuera. Y al haber gran cantidad de líquido y agua, y junto con esa agua, los electrolitos obviamente se van a eliminar las heces en forma de líquido, ¿no? Es decir, como heces diarreicas, ¿no? Como el agua de arroz, ya lo dijimos, ¿por qué? Porque junto con con el agua y los electrolitos se eliminan las mismas células, los restos de células epiteliales ya muertas, se elimina moco, leucocitos, entre otros elementos que puedan eliminarse, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna? Bueno, si no hay ninguna pregunta, terminamos nuestra clase del día de hoy. Ya están 33, ¿no? Bien. Mientras yo voy tomando lista, pueden ir anotándose algunas dudas que tengan de los temas para el examen, ¿les parece? Hoy es, ¿qué fecha es hoy? 6, ¿no? Sí, doctora, 6. Ya. Ava Pinta. Presente, doctora. Aceituno. Almaraz. Presente, doctora. Almaraz no está. Andrade. Clarita Presente, Belén. doctora. Presente. Antesana, Pablo Andrés. No está Pablo Andrés. Presente, doctora. Arce,
Lady Giovanna, Presente, doctora. Ávila Rosalina, Presente, doctora. Ávila María Angélica, Presente. Cáceres María Belén. Bueno, vamos a apagar la grabación, ya vamos a detener la grabación.